Hola, ¿cómo están, compañeros? Muchas gracias por estar presentes en esta cápsula pedagógica. Mi nombre es Daniel Martínez Ronquillo, soy licenciado en Economía por la UNAM y actualmente estoy cursando la maestría en Educación. Y me va a tocar hablar de un tema muy interesante. En esta investigación me pareció haber enriquecido mucho mi acervo y espero propiciar algún elemento que a ustedes les haga incrementar los elementos con los cuales pueden voltear a ver el tema pedagógico, el tema educativo y las distintas visiones. Vamos a concentrarnos en dos, pero primero la parte esencial de esta cápsula es, al final, la educación. ¿Es un concepto idealista, utópico, o es un criterio procesal, sistémico y homogéneo? Y vamos a confrontar ideas de una manera simple, base, sobre la cual nosotros podamos llegar a nuestro propio conocimiento, a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio criterio. Y finalmente generemos esta acción creadora de conocimiento, de un nuevo conocimiento, más allá de lo que diga el ponente, incluso más allá de lo que diga el autor. Es obviamente tal vez una falta terrible de humildad, pero siempre hay que provocar que las cosas se perciban de una manera real. Primero, empecemos con algunas definiciones que son parte de las posturas de lo que vamos a estar viendo. Utopía se resume, se diseña, se establece como un ideario, un deber ser, un mundo probable, posible, idealizado sobre la base de lo que quisiéramos ver. Y por otro lado, la ciencia es rígida, sistémica, homologada, comprobable, debe de ser confiable a través de la posibilidad de que mediante el establecimiento de leyes y del seguimiento de principios, aquí entran los axiomas, los teoremas, los postulados, podamos nosotros comprobar lo que estamos diciendo. Dicho así, obviamente, en el primer momento hay que diseñar y hay que establecer un criterio que nos permita hacer una afirmación. Hay que decantarnos por uno u otro. Pero primero me voy a permitir darles a ustedes un breve seguimiento de dos personajes. Por un lado, un pedagogo, por otro lado, un sociólogo, con una diferencia de 3 años entre el nacimiento de uno y el fallecimiento del otro. Y cómo tenían estas visiones claras respecto a lo que era el proceso educativo. Por un lado, me voy a permitir hablarles de esta visión transformadora, liberadora que supone la educación a través de Paulo Freire. Freire, brasileño, docente, se encargó de darnos una idea muy clara y muy precisa. La educación no trata solamente de transmitir información, de transmitir acción. Se trata de generar cambios profundos en la percepción, en el criterio, en la conciencia, en el diálogo para lograr un cambio. Se trata de cambiar al mundo cambiando nosotros. Hay una frase, una sentencia que establece muy breve, muy directa, que la educación no transforma al mundo, transforma a las personas que eventualmente transformarán al mundo. Y justamente la educación es un ente transformador. En ese sentido, el pensamiento crítico, los actos de conciencia, el diálogo profundo, el reconocimiento de alcances y, ojo, muy importante, la determinación de límites, roles y responsabilidades específicos nos va a facilitar justamente interiorizar aspectos tan profundos como la experiencia, el conocimiento, el alcance de los logros para conseguir resultados diferentes. Es Freire claramente revolucionario. Y en esa revolución, cuando habla de cambios, establece que la educación como ente transformador es un proceso dinámico que exige la participación de todos sus integrantes en todo momento. Y esto nos lleva obviamente a generar una idea, un pensamiento. Todo proceso de creación es en sí mismo el nacimiento de un nuevo proceso de criticidad, de ámbito crítico, de cuestionar lo que ya está expuesto.
porque eso enriquece, es la base de la innovación, es el ir más allá de lo que se dice. Y en ese sentido tenemos que confrontarlo con Emily, o Emilio, o Emile Durkheim, francés, que tiene una concepción totalmente diferente. También hay que entender, es un contexto histórico y social diferente entre uno y otro. Dentro de Durkheim se genera un concepto, una definición muy específica de lo que es la educación. Y se trata de unas personas consideradas o simplemente señaladas o determinadas como las maduras, que transmitirán ideas a las personas que no tienen todavía esta condición, en donde privará y en donde se generará dos elementos: la parte moral, la parte de lo bueno y lo malo, la parte de lo reconocido, la parte de los valores, la parte del establecimiento de profundidad respecto a ámbitos de carácter religioso, político, social. Hablaría un poco la crítica en torno a el respeto a las libertades, el respeto al Estado, el reconocimiento de su capacidad coercitiva. Y, por otro lado, este ámbito de sistematización, de especialización, de generación del conocimiento a través de lo que se espera de las personas en función, y es aquí donde viene el principal debate, de un estrato social al cual pertenece. ¿No? Durkheim no se da cuenta, tal vez sí, de su contexto histórico, pero habla y discrimina. Ahora, su eje sobre el cual se diseña y establece todos sus idearios parte de tres elementos. Primero, que la educación es una y es múltiple, y se explica desde una perspectiva de que hay un modelo educativo que establece, obviamente, ideas específicas que deben de ceñirse y que deben de generar un acto social para todas las personas dentro de una comunidad. Luego establece que hay dos tipos de educación: la primaria, que debe de ser estatal y que debe de conferir obviamente principios, valores y criterios, así como sistemas de creencias para entender el contexto en el que viven, y una secundaria que habla de la especialización dependiendo el estrato social en el cual está. Interesante idea, porque esto significa el reconocimiento de las clases sociales, algo con lo cual Freire choca precisamente por esta cuestión formativa inspirada en Carlos Marx, en Vladimir Ilich Ulyanov, en donde se habla justamente de ir en contra de esto, de lo que ya está supuesto. Entonces, Durkheim, en tercera parte, establece un modelo de socialización en donde todos debemos de creer y acercarnos justamente a la creencia, al respeto y al acto consciente de que estamos en un mundo donde se deben de seguir reglas. Finalmente, para no extender esta cápsula, que me interesaría mucho porque el tema da para más, pero tenemos una limitación de tiempo y no quiero abrumarlos ni aburrirlos, quedémonos con esta parte central. En ambos casos voy a tomar uno de los puntos, uno de los elementos que fundamenta el pensamiento de Freire: las palabras clave, las oraciones concisas, los elementos que no pueden cambiar porque son fundamento de todo acto creativo, crítico y reflexivo, y que vincula esta teoría liberal, esta teoría liberadora de de Freire, con esta visión científica pragmática de Durkheim. En los dos casos, claro, debemos de reconocer que la teoría, por muy árida, por muy compleja que pueda señalar, por muy abstracta que represente la idea, debe de ser parte fundamental del conocimiento humano. No puede haber proceso crítico, no puede haber socialización del conocimiento si no se tienen bases claras de condiciones lectoescritoras y pensamiento matemático. No puede existir. Lo que cambia es la manera en la cual se percibe el camino. Yo me quedo, debo de reconocerlo como maestrante, yo me quedo con la postura, practico la postura de Pablo Freire. Manejo la duda, manejo la inquietud, manejo el pensamiento crítico, manejo el aprendizaje significativo,
Me gusta que el alumno se integre en este proceso como un ente dinámico que me dé la oportunidad de generar pautas de aprendizaje. Pero siempre comentándoles que hay situaciones, hay conocimientos, hay elementos que son indispensables en la formación del ser humano. Para ser crítico debo de conocer, debo de generar, obviamente, una crítica reflexiva argumentada, en donde factores incluso de carácter moral y en la actualidad de carácter emocional no forman parte de un debate argumentado. Tengo una idea, con esto voy cerrando esta cápsula, les agradezco el favor de su atención. Yo siempre he mencionado que una emoción no es un argumento. El acto de pensar exige niveles de abstracción que nos tiene que dar obviamente la educación. La educación no puede dejarse en manos de la irresponsabilidad en torno a creer que dándole a las personas total libertad, estas van a conocer. Paulo Freire lo menciona. Siempre que generemos un cambio o queramos derrumbar un paradigma, debemos de construir obviamente la base que sostenga ese nuevo paradigma. Y no se trata de darle todo el poder y toda la fuerza a la irresponsabilidad. Se trata de generar obviamente una reflexión en torno a que las estructuras actuales pueden y deben cambiar, pero que se debe de generar límites. Sin límites no hay nada. Concluyo entonces agradeciéndoles mucho su visita. Quedo a sus órdenes en caso de cualquier duda, cualquier situación en los comentarios. Sería genial poder señalar, y les agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente cápsula.